Buenas tardes, muy buenas, bienvenidos, profes. Esta es nuestra tercera sesión de comentario de texto narrativo y vamos a comentar El baño de la cava, que es una obra mía. Diréis, oh Dios mío, ¿cómo alguien va a comentar su propia obra? ¿No sabrá? Bueno, distanciándose de ella. Ah, bueno, y otros diréis lo contrario. Cuando yo hacía mi tesis sobre Landero, mi hijo me decía, ¿qué haces? Pues investigo sobre Luis Landero y él me decía, ¿y por qué no le preguntas a él, que lo sabrá todo sobre lo que ha escrito? Bueno, ni lo uno ni lo otro. Bien, tengo que deciros que estoy convencido de que esta clase sí la vamos a dar presencialmente porque quedan todavía casi 2 meses. Pero no obstante, si no se pudiera, vamos a seguir mandando material suficiente. Demos la clase presencial o la demos a distancia, este vídeo es solo material complementario. Es muy importante que lo entendáis, porque muchas veces leer es incómodo y uno dice voy a sustituirlo por ver un vídeo, es media orilla y con esto ya me entero. No. Este libro en sí mismo, este vídeo, perdón, no sirve para nada. Solo sirve si lo mezclas con todos los otros ingredientes. Es decir, si coges el texto, le aplicas los apuntes que te mandé al principio, aplicas a tu comentario las instrucciones que te adjunto. Si además lees el artículo, siempre hay un artículo de crítica o de entrevista con el autor, entonces este vídeo funciona. Pero este vídeo por sí mismo vale muy poco, como ya verás. Pues vamos a comenzar con el comentario. Pues vamos a empezar nuestro comentario con un fragmento del último capítulo de una novela que se llama El baño de la cava, que ganó el Felipe Trigo en el año 2000. Fue publicada en el año 2001. Cuando miramos aquí a la derecha, lo primero que ves es comprender el texto, el cronotopo. Y tú dirás, este hombre se ha vuelto loco, porque nos había dado unos apuntes en los que decía que yo tenía que comentar un montón de cosas antes de llegar al cronotopo. Por cierto, cronotopo es crono, tiempo, y topo, lugar. Es decir, que durante mucho tiempo se consideró que el espacio y el tiempo eran dos unidades distintas, pero desde Bakhtin se considera solo una y se habla del cronotopo. Nosotros en el comentario, no obstante, lo vamos a dividir porque queremos sacarle mucho jugo. Bien, ¿cómo es posible que empecemos por el cronotopo? ¿No quedábamos en que íbamos a empezar con otros elementos pertenecientes a la modalización? Bien, pero es que lo primero que tenemos que hacer cuando comentamos un texto es asegurarnos, obviamente primero de que lo comprendemos nosotros y en segundo lugar de que conseguimos que lo comprenda la persona que va a leer nuestro comentario. Y este texto no se entiende. No se entiende porque tú vas leyendo y te dice, en el hospital las moscas revolotean aburridas y ajenas, murmuran monótonas canciones. Bueno, paso al siguiente párrafo a que hace tal vez que la mosca se posa en la pared. Hasta aquí no hay problema. Y milagrosamente se transforma en una mancha que crece hasta ocuparlo todo. El autobús. ¿Pero qué autobús? Si estamos dentro de un hospital. En los hospitales no hay autobuses. El traqueteo. ¿Qué traqueteo? ¿Qué traqueteo en un hospital? Los cristales arañados que guardan todavía surcos milenarios de sociedad y lluvia. Pero ¿cómo van a estar tan sucios los cristales de un hospital? La enfermera que viene otra vez con el termómetro, la somnolencia, los baches en un hospital. Menos mal que a aquella mujerona no le han dejado subir las gallinas, pero hombre, ¿quién es tan bruto para querer entrar a un hospital con unas gallinas? No. Es que aquí se están mezclando dos espacios y dos tiempos. Entonces Felisa está en el hospital. Cuando lo leas con atención verás que está delirando. Entonces, dentro de esa somnolencia que le entra, se le mezclan dos espacios y dos tiempos. Este espacio, el del hospital, lo he marcado en rojo. Fíjate, el hospital, la pared, la enfermera, el termómetro, la presencia del doctor y el consejo que da, y el consejo que da la enfermera, todo eso pertenece a un tiempo concreto y a un espacio concreto que es el del hospital. El tiempo es aquel en el que está ahora mismo Felisa. Pero sin embargo, lo que he marcado en azul, el autobús, el traqueteo, los cristales, los baches, la mujerona, el paisano que huele muy mal, el chofer que le ha ayudado a subir las maletas, el sol cayendo a plomo. A ver, en los hospitales puede haber una ventana abierta al sol, pero no cae a plomo el sol, mucho menos derrite el asfalto. Y el skate de los asientos, pero sí, esta mujer está tumbada en la cama, que se le pega a la piel y exprime todo su sudor. Eso le pasó en el autobús. ¿Ves que hay dos espacios y dos tiempos? He marcado en verde somnolencia porque quiero que veas que el autor ha usado como transición esta palabra. La somnolencia es lo que une
la experiencia de Felisa en el hospital con la experiencia de Felisa en el autobús. En los dos sitios sintió somnolencia. Así que esta palabra sirve de unión entre los dos. Hay dos elementos más importantes todavía de esa palabra que sirven de unión. El primero obviamente es la mosca. La mosca empieza a revolotear y de repente es la mosca la que se transforma en el autobús. La mosca está uniendo los dos espacios. Y la tercera cosa que une los dos espacios-tiempos es la experiencia de Felisa. Felisa ha estado allí, en esos dos espacios, en dos tiempos distintos. Bien, no he marcado el resto de los párrafos para poder charlar contigo y para que pensemos entre los dos qué color tendríamos que ponerle. Bueno, piensa en qué color ponemos la línea 13 y 14. Bien, obviamente estamos en el hospital. Tendríamos que ponerlo de color rojo. Ahora piensa todas estas preguntas, ¿dónde están? No haya pánico, que es que se me ha ido a la otra diapositiva, pero vamos a poder seguir haciendo el trabajo aquí, aunque esté en otros colores. Bueno, decíamos que este tercer párrafo, las líneas 13 y 14, pertenecen al hospital. Luego, cuando Felisa empieza a preguntarse en su cabeza dónde se han metido todos los otros enfermos, quién se ha llevado sus camas, los enfermos, las camas, estamos en el hospital. Esto debería ir, si estuviéramos en la diapositiva anterior, en rojo. Pero ahora nos dice que Felisa se protege con la mano del sol, se atusa el pelo sin ilusión. En el hospital no se está atusando el pelo, con un movimiento mecánico nervioso. Luego nos dice que cruza y descruza las piernas. Obviamente esto no es lo que está haciendo Felisa en el hospital. Acabamos de volver otra vez al autobús. Está a punto de llegar a una parada autobús donde nadie le espera. Y ahora de nuevo siente ese calor de plomo y ve que no la espera nadie. Bien, hemos marcado ya los dos espacios del relato y hemos marcado los dos tiempos. Ahora vamos con la voz, que es lo que está marcado aquí en colores. Entonces, échale un vistazo, intenta comprender por qué he marcado colores distintos para mostrar la voz. Porque en principio la voz aquí la tiene todo el tiempo el narrador. Entonces, bueno, ¿has pensado por qué he usado los distintos colores? La voz la tiene todo el rato el narrador y no se la presta realmente a nadie, aunque parezca que hay dos pequeños diálogos o tres, pero realmente no son diálogos. Ahora verás por qué. Bueno, he intentado marcar cómo el narrador comienza con: en el hospital las moscas revoloteaban, pero hay un momento en que dice crece hasta ocuparlo todo, y fíjate, aquí en lo que te he marcado en amarillo es donde empieza otro modo de narrar. Lo que viene ahora se llama monólogo interior o stream of consciousness. En este caso las ideas van a aparecer tal y como surgen en la cabeza de la protagonista, de Felisa. Entonces vamos a tener la idea de que hay líneas de diálogo. Fíjate, no señora, está prohibido, eso serán otros tiempos, tan mal está. Esto lo dice lo primero el chofer, lo segundo lo dice el médico, lo tercero la enfermera. Entonces dirás, pues entonces hay polifonía, hay tres voces, ¿no? Es que realmente estos personajes no están hablando en este momento. Es la imaginación de Felisa quien los está trayendo. Entonces aquí el autor consigue, manteniendo la voz, dar también todo ese lujo de perspectivas que hacen que el relato fluya. Luego, fíjate lo que he marcado en azul. Es decir, aquí hemos dicho que tenemos un monólogo interior, flujo de conciencia, stream of consciousness. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en lo azul? Fíjate bien, ¿dónde se han metido todos los enfermos? ¿Quién se ha llevado sus camas? Esto lo está preguntando el narrador. No, hombre, no, si el narrador lo sabe, esto lo está preguntando en Felisa. Pero Felisa lo pregunta en primera persona, no, porque dice que le hacen tanto daño. Si estuviera en primera diría que me hacen tanto daño. Esto se llama estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre sirve para mostrarte desde dentro del alma de los personajes sus pensamientos, y básicamente se realiza quitando el verbo de pensamiento que tendría que haber antes. Entonces, aquí, en un texto más antiguo, porque esto del estilo indirecto libre no penséis que se ha usado siempre, esto es un invento relativamente reciente, se usa desde el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, esto lo desarrollaron los escritores realistas. Entonces, aquí lo que correspondería es que fuera: ella pensaba
dónde se han metido estos enfermos. O ella pensaba que no sabía dónde se habían metido esos enfermos. Bueno, si pusiera ella pensaba, dos puntos y entre comillas, ¿dónde se han metido esos enfermos? Eso sería estilo directo. Si pusiera ella pensaba que no sabía dónde se habían, eso es estilo indirecto. Pero esto es indirecto libre. Quiere decir que ponemos los pensamientos de la protagonista, de Felisa, pero le hemos quitado el verbo de ella pensaba. Ahora nos vamos al siguiente párrafo. Fíjate que he marcado unas cosas con rojo y otras cosas, bueno, también con rojo, pero unas subrayo la letra y en el otro lo que hago es darle como si fuera con un subrayador. Bueno, lo que estoy intentando mostrarte es que hay estilo, que en este caso lo que tenemos es un narrador omnisciente, porque fíjate, te dice cómo se siente Felisa. Se siente insignificante, abandonada y perdida en una tierra extraña. Eso tú no lo puedes saber mirando desde fuera. Esto demuestra que el narrador le está mirando desde dentro, como sucede también cuando aparece el estilo indirecto libre. Fíjate también, porque a veces lo que te he puesto así como con subrayador, sin ilusión, se remueve inquieta, estos son elementos que conviene no citar para demostrar, si tú quisieras demostrar que el narrador es omnisciente, conviene no citar este tipo de ejemplos, porque son discutibles. Si tú me dices que el narrador se ha metido dentro de su alma porque te dice que se atusa el pelo sin ilusión, yo podría decirte que eso se puede observar a alguien desde fuera, y que se remueve a alguien inquieta también lo puede observar desde fuera. Entonces, fíjate, aquí se siente insignificante, eso sí que solo lo ha podido comprobar desde dentro. Así que fíjate, aquí se mete dentro, pero luego se sale del personaje para mirarlo desde fuera. Y por eso te dice que se remueve inquieta, que cruza y descruza las piernas, que golpea el suelo con zapatos pusilánimes. Bien, el escritor normalmente no explica, lo que hace es mostrar. Entonces, el escritor está mostrándote el estado de ánimo con ese cruzar y descruzar las piernas, con ese golpear el suelo con zapatos pusilánimes. Voy a repetir, voy a mostrar las cosas que tenemos. Ojo, aquí monólogo interior, aquí estilo indirecto libre, aquí tenemos un narrador omnisciente y este narrador omnisciente, este recurso de contarte desde dentro se llama psiconarración. Luego, esto que tengo puesto en amarillo nos causa ciertas dudas, es decir, esto, ¿quién lo está diciendo? Lo de un calor de plomo levanta en volatines de viento, papeles, polvo y colillas. Pues esto sin duda lo dice el narrador, pero no tenemos demasiado claro cuál es el punto de vista. Es decir, ¿esto es lo que está pensando, sintiendo, viendo Felisa? ¿O esto es un juicio simplemente del narrador? Porque con este nadie sí que lo tenemos claro. Fíjate, este nadie, que lo he marcado en morado, pero debía haber puesto en azul, vuelve a ser estilo indirecto libre. Vuelve a ser Felisa pensó, no hay nadie. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por lo cortado que está. La contundencia que tiene nos muestra que quien lo dice está sufriendo, que le está impresionando. Y el narrador suele ser poco impresionable, pero los personajes sufren. Bueno, como ves antes ya hemos comentado aspectos que tienen que ver con el punto de vista, porque claro, voz y punto de vista no se pueden separar del todo. Pero ahora vamos a concentrarnos en descubrir si lo que tenemos es omnisciencia selectiva o bien omnisciencia multiselectiva. Es selectiva cuando el narrador se mete dentro del alma de un personaje, siempre del mismo. A veces se puede salir de él, pero no se mete en el alma de otros. Y es multiselectiva cuando se mete en el alma de otros. Entonces he dejado un subrayado similar al anterior porque alguien puede pensar que es multiselectiva leyendo lo verde. ¿Recordáis que esto no lo dice Felisa? Claro. Entonces alguien podría decir es multiselectiva porque te presenta el punto de vista del chofer, del médico y de la enfermera. No, es selectiva porque todos estos elementos no los está presentando desde la rememoración, desde la evocación que hace Felisa. Es decir, que las dos únicas perspectivas que hay realmente, los dos únicos puntos de vista son el del narrador, que está aquí en lo rojo, luego viene la de Felisa, todo esto es de Felisa, y luego aquí volvemos a tener el del narrador, porque si fuera el punto de vista de Felisa, Felisa no se ve a sí misma. Felisa no
se vería cruzar y descruzar las piernas. Ya hemos discutido que esto al final, lo de un calor de plomo, sería discutible, y el nadie lo he dejado en negro porque este sí que es discutible, pero yo diría también que es el punto de vista de Felisa. Vuelvo a repetir entonces. ¿Dónde pone el punto de vista el narrador? Pues aquí al principio, y también cuando va a recurrir a la psiconarración y a la narración en forma de cámara, es decir, como una cámara que mira desde fuera. En esos momentos se le adquiere el punto de vista. ¿Cuándo adquiere el punto de vista el personaje? Pues lo adquiere cuando tenemos aquí. Bueno, otra vez se me ha quedado cortada la otra diapositiva. Voy a terminar lo que estaba diciendo simplemente y paso a esto de actantes y personajes. Mira, lo que quería decirte es que ¿dónde pone el punto de vista Felisa? Cuando hay... Es que digo aquí porque yo lo veo con el cursor, pero tú no lo ves. Entonces, por eso lo voy a repetir otra vez. Felisa pone el punto de vista en el párrafo segundo porque hay monólogo interior. Y en el párrafo tercero y cuarto, el tercero no queda tan claro, pero en el cuarto queda clarísimo porque hay estilo indirecto libre. ¿Cuándo pone el punto de vista el narrador? Pues en el primer párrafo parece claro, aunque podríamos discutirlo, y también lo que sí queda clarísimo es que pone él el punto de vista cuando empieza la psiconarración o cuando empieza a mostrar desde fuera las cosas que hace Felisa. Eso empieza a pasar en la línea 20, entre la 20 y la 26. La 25 y la 26 es discutible, podríamos decir que lo está experimentando Felisa o que lo está experimentando el narrador. Y la más discutible de todas es la línea 27. Yo antes te decía probablemente esto sea el punto de vista de Felisa, pero estos son unos misterios que quedan siempre y que seguramente ni siquiera el autor sabe si ese nadie lo piensa Felisa, y es, por ejemplo, estilo indirecto libre, Felisa pensó nadie, o si es una palabra del narrador. Ahora vamos a ponernos entonces con actantes y personajes. Bueno, he marcado, como ves, distintos colores. Entonces empezamos por el subrayado que ves de Felisa. Ese es el actante sujeto en las dos acciones, porque tenemos que decir que aquí hay dos acciones, puesto que hay dos espacios, dos tiempos y dos historias. Una es la historia del autobús y otra es la historia del hospital. Entonces, ella es el sujeto, sin duda. ¿Cuál es el objeto? Pues no sabemos. No sabemos cuál es el objeto de su viaje. Hombre, cuando está en el hospital parece que el objeto es su curación. Si nos ponemos a hablar de destinador, recuerda que destinador es el que pone en marcha la acción. No sabemos quién es el destinador del viaje en autobús. No sabemos si lo ha decidido ella, viajar en autobús, o si lo ha decidido otro. No sabemos quién es el destinador de su estancia en el hospital, quién la ha mandado al hospital. La ha pegado a alguien, ha decidido ella ingresar porque tenía que hacerse una transfusión de sangre. No lo sabemos. Y por lo tanto no sabemos realmente cuál era el destinatario, es decir, qué pretendía ese destinador. No lo conocemos. Ahora lo que sí que conocemos son los adyuvantes y los oponentes. Entonces he marcado los adyuvantes, los ayudantes en verde, y he marcado los oponentes en rojo. Lo que sí es cierto es que cada uno de ellos es ayudante u oponente en una de las dos historias. Por cierto, a las moscas las he puesto en amarillo, bueno, esta especie de mostaza, porque están haciendo de unión, son el pegamento que unen una historia con la otra. Eso también es una función actancial. Nos está permitiendo, aunque no figura en las 6 de Greimas, pero nos está permitiendo que nosotros conectemos dos historias distintas. Entonces, en verde están los que ayudan. Pero fíjate, el autobús y el chofer son elementos que ayudan en la historia del autobús, y la enfermera y el doctor son elementos que ayudan en la historia del hospital. Vamos ahora a lo que está en rojo, son los oponentes. Pues los oponentes en el autobús son la mujerona, el paisano y el sol, porque todas estas cosas molestan mucho e impiden que pueda realizar el viaje a gusto Felisa. En cuanto a las visitas que figuran en rojo, pues son la molestia que le impide el pronto restablecimiento en el hospital. Un poquito más adelante, marco en verde alguien conocido. Ese sería el destino de Felisa, encontrar al final de su trayecto a alguien conocido. Ese hubiera sido el adyuvante, alguien que le hubiera ayudado a conseguir una función. No sabemos
qué es lo que pretende, pero no está. Y entonces fíjate cómo ese alguien se opone a nadie, que está repetido dos veces precisamente para hacer más fuerza. Recuerda que no es lo mismo actantes que personajes. Entonces los actantes los acabamos de mencionar ahora. Los personajes principales son Felisa. Vamos a ver también qué significan semánticamente. Pues Felisa significa el desvalimiento. Significa en el hospital el estar postrada, el estar delirando, y significa en el autobús el emprender un viaje muy incómodo en el que al final llega a un destino donde nadie la espera, donde se encuentra con el absurdo. Después, las moscas, pues recuerda lo que significa para nosotros una mosca. Una mosca es un ser asqueroso, que está siempre en los excrementos, que está en los cadáveres, que se mete en los ojos de los muertos, que cuando tienes una herida intenta acceder a la herida y que tú asocias siempre con la mayor suciedad posible. Es un ser siniestro que conecta dos elementos siniestros. Esta es su significación. Es decir, su función sintáctica es unir las dos historias. Su función semántica es significar toda la podredumbre y la miseria de la vida. También los otros personajes tienen una función semántica, pero aparecen muy poquito. Entonces es muy difícil distinguirla de la sintáctica. Es decir, realmente su función consiste o en ayudar o en perjudicar a Felisa. Como ves, ¿por qué tienen tan poco peso los personajes y por qué podemos decir tan poco de los actantes? Pues muy fácil, porque no hay acción. Es que casi todo el relato consiste en describir un estado de ánimo, un estado mental, que es el estado de una Felisa que está delirando, probablemente debido a un estado febril. Pero el escritor no nos lo dice, porque eso es lo que hacen los escritores, sugieren. Cuando un escritor explica al lector, eso no le suele gustar. El escritor lo que tiene que hacer es darte pistas para que tú puedas reconstruir. Y aquí llegamos a un punto fundamental, que es la presencia del lector implícito. ¿Te estás dando cuenta de la cantidad de agujeros que hay en el relato? Por ejemplo, no sabemos todavía en qué orden se han producido estos acontecimientos, se nos presentan de forma desordenada. Por otro lado, ves que hay un montón de elipsis, hay un montón de cosas que no se nos cuentan. El viaje no se nos cuenta entero, no se nos dice de dónde sale, no se nos dice a dónde llega. Y del trayecto apenas sabemos cuatro sensaciones, que casi siempre se nos presentan por los sentidos. Todo lo demás lo tienes que rellenar tú como lector, y a eso le llamamos, a esa instancia narrativa que está dentro del relato y que tiene que reconstruir toda la información que le está dando el autor implícito, a eso le llamamos lector implícito. Ahora vamos con el orden del relato. El orden en que se nos presenta el relato tiene que ver con el tiempo, por supuesto también con el espacio. Bien, el orden es el siguiente. Primero ocurre lo que está puesto en azul, luego lo que está puesto en amarillo y por último lo que está puesto en rojo. Recuerda que lo verde, la somnolencia, eso no sabíamos si sucedía en el autobús, si sucedía en el hospital o si sucedía en ambos sitios, por eso lo he marcado en verde. Entonces, ahora vamos a ordenarlo. Lo primero que ocurre en la historia es que Felisa coge un autobús. En ese autobús se va subiendo gente que ya le molesta, como la señora de las gallinas, el señor que huele mal, pero también hay un chofer amable que la ayuda. Hace mucho calor y lo está pasando fatal. Eso es lo primero que ocurre. Lo segundo tiene que ver también con el autobús, pero sucede un poco después. Es lo que está en amarillo. Felisa está ya a punto de llegar a la parada. Y entonces está ya muy nerviosa, se atusa el pelo, cruza y descruza las piernas, ya no le queda nada para llegar. A continuación, llega y ¿qué se encuentra? Pues que no hay nadie. Y luego llega lo tercero. Lo tercero que pasa es lo que está marcado en rojo, que está en el hospital y que está delirando. Ese delirio realmente asume todos los otros elementos. ¿Por qué? Pues porque realmente no está sucediendo otra vez el viaje en la realidad, está sucediendo en su mente. Ahora vamos con otro aspecto de la temporalización, que es el ritmo narrativo. Antes hemos estado viendo el orden. Bien,
En esta temporalización, bueno, te darás cuenta de que hay muy poquito marcado en rojo. Claro, es que yo quiero que reflexiones sobre muy pocas cosas. Quiero que veas realmente cuánto tiempo pasa. Mira, lo que empieza en rojo, lo que te dice es que la mosca está revoloteando aburrida, que se emposa en la pared y luego que ha desaparecido. ¿Cuánto tiempo tarda una mosca en revolotear y luego en desaparecer? Pues no lo sabemos, pero puede ser muy poco tiempo, probablemente segundos, minutos. Fíjate que todo lo demás es la vivencia interna de Felisa. Es decir, que el ritmo narrativo es realmente lentísimo. Es lo que quería que vieras. Es lo que tarda una mosca en desaparecer. Eso es lo que tarda. Es decir, el tiempo interior es prácticamente idéntico al tiempo exterior, aunque no lo podemos asegurar, porque también podrías decirme tú, ¿no? Una mosca puede tardar 6 años en desaparecer. Es verdad, pero fíjate que aquí, por el ritmo que vemos, nos damos cuenta de que estamos asistiendo a un delirio y estamos asistiendo a él prácticamente en directo. Por eso, ¿qué es lo que se nos representan de las experiencias que tuvo en el autobús? Solo flashes. No se nos cuenta la historia entera. Son las imágenes que van viniendo a su cabeza. ¿Qué se nos presenta el diálogo del hospital? ¿El diálogo entero? No, no, no. Las palabras que se han quedado en su cabeza y que van repitiéndose en su mente. Bueno, pues ahora tenemos que pensar, si el ritmo narrativo es tan lento, si prácticamente estamos asistiendo a una escena, ¿eso a qué se debe? Porque cuando el narrador baja el ritmo narrativo, cuando lo hace más lento, es porque va a contarte algo muy importante. Si yo te digo, durante 8 años Enrique se dedicó a la pesca, le estoy dando a esa actividad tan poca importancia que he reducido a unos segundos 8 años de la vida de Enrique. Pero sin embargo aquí estoy reduciendo muchísimo la velocidad porque quiero que comprendas como lector algo muy importante, y es el sentimiento de Felisa, ese sentimiento de ser absolutamente desvalido en el hospital y absolutamente desvalido cuando llega con el autobús a una parada donde no la espera nadie. Bueno, hablamos de descripción cuando el tiempo interno se detiene totalmente. Yo diría que aquí no es exactamente una descripción, es más bien una escena. En la escena el tiempo interno y el tiempo externo se acompasan. En la descripción, ya te digo, se para totalmente el tiempo interno. Cuando yo te digo, Felipe era alto, rubio y valiente, ¿cuánto tiempo interno ha pasado? ¿Cuánto tiempo tarda este personaje en ser esas tres cualidades? Pues nada, es que no hay tiempo interno. Aquí sí hay tiempo interno porque Felisa está delirando. Pero aún así hay muchos elementos claramente narrativos. Lo que pasa es que la narración, que habitualmente se hace en pretérito imperfecto, aquí se hace en presente. ¿Para qué se hace en presente? Para ponerte más cerca todavía de Felisa. Porque cuando aquí te dice que en el hospital las moscas revolotean aburridas y ajenas, realmente ahí no hay acción. Estas canciones que dice que están cantando, eso tampoco suponen una acción. Cuando la mosca se posa en la pared y se transforma en una mancha que crece, eso tampoco es acción. Cuando la mosca desaparece, eso tampoco es acción. Y tampoco hay acción cuando entre las líneas 15 y 19 Felisa empieza a preguntarse acerca del espacio en el que se encuentra, un espacio que no conoce y que le vuelve a resultar tan hostil como era hostil el espacio del autobús. Entonces, aunque no tengamos aquí realmente el ritmo narrativo habitual de una descripción, sí tenemos una gran variedad de elementos descriptivos. Por cierto, recuerda que normalmente nos dicen que en una descripción tiene que haber muchos adjetivos, pero eso no tiene por qué ser así. Puede haberlos o puede que no. Lo que tiene que haber en una descripción siempre es sustantivos, porque la descripción lo que hace es parar el tiempo y mostrar. Y a veces, al mostrarnos, aparecen cosas, sentimientos, pero no aparecen sus características. Es decir, una descripción no consiste en poner muchos adjetivos, consiste en detener el tiempo de la narración. Ahora vamos a intentar bucear en el estilo del autor, que, por si no te lo he dicho, soy yo. Bien, la crítica casi siempre ha hecho este autor que intentaba buscar en su prosa un profundo lirismo, intentaba hacer que sus palabras
no solo tuvieran un valor referencial, no solo sirvieran para designar una realidad, sino que contuvieran belleza. Eso es un referente que nos muestra que hay en el texto función poética y también casi siempre función expresiva. El que un escritor, el que un narrador desee ser más o menos lírico, eso ni es una ventaja ni es un defecto en sí mismo. Me explico. Hay escritores como por ejemplo Sánchez Ferlosio en El Jarama. Tú te puedes leer esa obra y durante páginas y páginas puedes leer al narrador, hay mucho diálogo, pero tú coges al narrador y ahí no hay ni un recurso expresivo, durante páginas y páginas. ¿Y eso quiere decir que sea malo? No, hombre, es un genio, es que simplemente no quería desarrollar el lirismo en su composición. Y sin embargo te coges La lluvia amarilla de Llamazares y aunque es un monólogo interior que sale de la mente de un campesino aldeano que no ha tenido una cultura, pues está lleno de poesía, de una poesía que te hace sentir cosas maravillosas. Bueno, entonces el asunto no es que tú desees ser más o menos lírico, sino que lo hagas bien o mal. Y eso ya sobre este autor tendréis que juzgarlo vosotros. Yo os voy a decir cómo él desea, qué herramientas usa para fijar aquí la función poética. Entonces las he ido marcando en rojo, aunque me he dejado muchas ahora que lo veo. Mira, para empezar se habla de moscas que revolotean aburridas y ajenas. Bueno, pues las moscas no pueden estar aburridas, ese es un concepto humano. Y ajeno significa que no tiene empatía por lo que están sufriendo. Y es que los animales no se pueden mirar desde esa perspectiva. Esto es una prosopopeya, una personificación de la mosca. Y la prosopopeya es muy propio de las culturas animistas. En las culturas animistas se considera que todo está viva la puerta, la rana tiene alma y siente como si fuera un ser humano, y los seres humanos se parecen mucho a todos los otros elementos de la naturaleza. Eso es muy propio de las culturas campesinas. Felisa proviene de esa cultura campesina y eso aparece en ella y se contagia también claramente al narrador. Por eso vas a ver que usa mucho las personificaciones y también vas a ver que usa mucho las exageraciones, las hipérboles. ¿Por qué tanta hipérbole? Pues muy sencillo, porque lo que nos va a mostrar son sensaciones y sentimientos de Felisa. Y cuando tú quieres transmitir sentimientos y sensaciones, a diferencia de los pensamientos, utiliza la función expresiva. Cuando quieres transmitir pensamientos, muchas veces prefieres la función referencial, pero para sentimientos y sensaciones no. Bien, luego nos dice que las moscas están murmurando canciones. Pues hombre, no murmuran canciones, zumban. Luego aquí tenemos otro recurso expresivo, hay un desplazamiento semántico. Y que las han aprendido a lo largo de los siglos. Pues hombre, una mosca no vive un siglo. Lo que te está diciendo el autor es que esa mosca es todas las moscas que han pasado por allí a lo largo de siglos. Es decir, es la mosca por antonomasia. Solo ha habido una mosca. La antonomasia aquí está funcionando como recurso expresivo. Un poquito más adelante te habla de que esa mosca se transforma en una mancha que crece. Bueno, pues esto es un símbolo o una imagen o una metáfora. ¿Y en qué se transforma? Pues se va a transformar, solo marca una cosa, pero podría haber marcado todo, en el autobús, en el traqueteo. Es decir, esta transformación es una imagen también. Fíjate que de los cristales, nos dicen, los cristales del autobús, que están arañados y que tienen surcos milenarios de suciedad. A ver, un surco es un agujero estos grandes que se hace para sembrar. Hombre, por muy grandes que sean las rayas que tenga el cristal, no tendrá surcos, ¿no? Y milenarios. Lleva 1000 años el autobús guardando suciedad. Si hace 1000 años no había autobuses. Aunque no esté marcado en rojo, quiero que veas que todo está contado desde las sensaciones. Está mostrando las sensaciones, no tanto los sentimientos de Felisa, sino sus sensaciones. Por eso hay sensaciones del olfato. Pues esa señora que entra con las gallinas, ese señor que huele tan mal. Hay sensaciones del oído. Seguro que las gallinas también le molestan. Hay sensaciones térmicas, la sensación de calor, nos dice que el sol cae a plomo y derrite el asfalto. Todo se cuenta desde la sensación más que desde el sentimiento. Realmente el sentimiento no va a aparecer explícitamente hasta el párrafo quinto, a partir de la línea 20, cuando el autor empiece a decirte cómo se siente Felisa, pero antes no va a aparecer, van a aparecer sobre todo sensaciones. Bueno, después de esos surcos milenarios, veis que nos dice que el paisaje
Felisa no rezuma sudor. Pues hombre, rezumar sudor, rezumar es mojar algo hasta empaparlo y, hombre, puede sudar mucho, pero tanto. Que el sol está cayendo a plomo, pues no cae a plomo, de nuevo una hipérbole, es que hipérboles hay muchísimas, que derrite el asfalto, de nuevo una hipérbole, aunque a veces lo derrite un poco, que el Sky se le pega a la piel de Felisa y que le exprime todo su sudor, si exprimiera todo moriría por deshidratación, de nuevo tenemos una hipérbole. Cuando ella se plantea por qué está tan sola en ese espacio para ella hostil, se siente como si le estuvieran poniendo inyecciones en los ojos. Imagínate por un momento lo que sentirías ante una inyección en los ojos. Cuando nos habla de los zapatazos pusilánimes, alguien es pusilánime cuando no tiene ánimo para hacer las cosas, cuando es cobarde, y los zapatazos, pues no son pusilánimes. Eso es una metonimia, es decir, como Felisa tiene al lado el zapato, pues las virtudes y los defectos de Felisa se le contagian al zapato. Luego nos sale el calor de plomo, otra vez tenemos una exageración y levanta en volatines. Los volatines son lo que hace el volatinero, pues esos juegos que hace con las cosas que va tirando por los aires. Entonces, claro, el calor de plomo está personificado, si no, no podría hacer volatines. Y ahí tienes ese nadie marcado, repetido, y además una frase, que en este caso no es una oración porque no tiene verbo, una frase que intenta ser lo más corta posible y lo más compacta para ser muy, muy sentenciosa. Como ves, y he marcado solo algunos de ellos, esto está lleno de recursos expresivos que pretenden que la función poética destaque, la función poética y la expresión. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que estas 3 sesiones os hayan servido. Espero que esta sesión la podamos dar en persona. Eso lo espero sinceramente. Quedan todavía 2 meses. Espero que tengáis mucha suerte en esas oposiciones y que consigáis una plaza o un trabajo. Y espero que esto que habéis aprendido, aparte de para el examen, os sirva para toda vuestra vida profesional, para comprender mejor los textos, para disfrutar de ellos, para transmitir ese gusto a vuestros alumnos. Ha sido un placer estar con vosotros, aunque todavía no os conozca. Preparé con muchísima ilusión estas clases y espero que hagan de vosotros, o que ayuden a hacer de vosotros, buenos profesionales, porque los buenos profesionales son también buenas personas. Un abrazo.